El día de hoy vamos a empezar con la primera parte del dative, así como hemos iniciado con los casos anteriores, que es el nominative y el accusative. Empezamos siempre con nuestra matriz. ¿Cómo es que cambian los artículos definidos, indefinidos y los pronombres personales? Bueno, esta va a ser nuestra tabla principal para revisar cómo cambian las declinaciones y cómo cambia la estructura de los pronombres. Uh, para empezar con el dative, para los artículos definidos, que si recordamos que para el nominative era der, die, das, die, en este caso sería dem, para femenino sería der, neutro es dem, en este caso coinciden. En este caso el dative van a haber muchas van a haber muchas similitudes entre el männlich y el neuter, que es el masculino y el neutro. De hecho, hay muchas maneras de agruparlos y en muchos casos los vamos a ir agrupando estas dos columnas para que sea un poco más fácil de recordar, ya que es pues bastante contenido. Sería dem, der, dem, y para plural la terminación es n, den. Vamos a ver qué pasa ahora con los artículos indefinidos, que para el nominativo era ein, eine, ein y kein, porque recuerden que para los plurales pues no existe el artículo indefinido en sí. En realidad lo que queremos ver aquí es la declinación, porque no es correcto decir unos tacos. No se puede decir en plural el un, porque el ein hace referencia a un. Por eso es el artículo indefinido. En este caso, para el dative cambia a terminación m, igual que el neutro, como lo ven aquí. Einem, einer, con r, einer, einem y keinen, igual, aquí. Yo decidí poner el keinen porque es para que vean la declinación, pero si ustedes se acuerdan, puede ser para muchos pronombres posesivos. Por ejemplo, aquí pude poner meinen, deinen, seinen, etc. Pero esto es para que vean la declinación. Ahora, ¿qué pasa con los pronombres personales? Para männlich quedan im, para weiblich es ihr, para neuter es im, igual que que sería que para el caso nominativo, acuérdense que aquí iba er, sí, es, que es él, ella, eso, y en el plural que son sí, que es tercera persona del plural, como lo ven acá, queda ihnen. Ahorita vamos a ver un apartado especial en ya con todas sus declinaciones para los pronombres personales de todas las personas, plural y singular. Pero esta es nuestra tabla principal para que ustedes vayan viendo cómo quedan las declinaciones. Si ustedes, ¿qué es el caso dative en el alemán? Bueno, si ustedes recuerdan que era el caso nominative, el caso nominative es todo aquello que esté dentro del sujeto de la oración, todo lo que sea la definición de quién hace el verbo, lo que le precede. Si ustedes recuerdan que era el caso acusativo, nada más para recordar, es el objeto directo o es en quien recae directamente la acción. Y en este caso el caso dative, eso es el objeto indirecto en muchas ocasiones. Lo que vamos a ver ahorita lo vamos a ver como el objeto indirecto. Si ustedes recuerdan, a partir del verbo, ¿quién hace el verbo? Es el sujeto. Y ahora, a partir del verbo hacia adelante, ¿en quién recae o en qué recae? Es el objeto directo. ¿Y a quién le sucede el verbo? Ese es el objeto indirecto. Es cuando cuando haces la pregunta ¿a quién? La respuesta es el objeto indirecto. El objeto indirecto suele estar en dative. Además de algunos complementos circunstanciales, también se escriben en dative, pero eso lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Por lo pronto vamos a ver la introducción al dative, que es lo que acabamos de ver la primera tabla, y vamos a pasar a lo que son los pronombres personales y los pronombres posesivos, para ver un poco más de vocabulario y ir ahorita articulando algunas de las oraciones bases. Por ejemplo, aquí de este lado tenemos los pronombres personales en nominativ, que es con lo que aprendimos a conjugar. Es ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. En dativ, alguna gente lo pone como si fueran los reflexivos, que son los pronombres personales, pero ya en una posición de dativ. Sí es un reflexivo, ¿por qué? Porque dijimos que era a quien caía el verbo.
Si ustedes esto lo traducen al español, aquí dice yo, pero acá dice me. ¿A quién? ¿A quién le pasó el verbo? Es como decir, me. Si se fijan que ese sufijo que tiene después del decir, el infinitivo, es un reflexivo que es decirme. ¿A quién le dijiste? A mí. Decirme. Eso es lo que sucede en este caso. Por eso se le dice que está en esa posición, en posición de dative. Es la misma persona a la que estás hablando, pero es diferente posición o diferente perspectiva a la que se da a esta persona. En este caso, un ejemplo más sería, aquí dice tú con acento. Tú eres un niño. En esa posición está en la posición de nominative, porque estás en el sujeto. Pero si yo digo, yo te dije, o yo quiero decirte, el sufijo que está después del infinitivo, decirte, esa es la parte dativa. ¿A quién le estás diciendo? Bueno, a esto. ¿Cómo sería un poco mejor explicado si dijeras ya con objeto directo y objeto indirecto? Yo quiero decírtelo. Decir es el verbo, te es la parte a quien le estás diciendo y lo es lo que estás diciendo. Entonces la parte como si dijeras decirte, ¿a quién? Lo, ¿qué dices? Quiere decir que el sufijo te es el objeto indirecto y el lo es el objeto directo, que no siempre va a estar pegado al verbo. Por ejemplo, sería lo mismo, yo quiero decírtelo o yo te lo quiero decir. Eso lo único que pasó es que está sustituido por pronombres personales, que está en otra posición, pero siguen siendo pronombres personales. Ahorita vamos a ver muy a detalle un ejemplo ya en alemán de cómo quedan esos ejemplos. Ok, seguimos. Entonces, ich se convierte en mir, du se convierte en dir, se convierte en ihm, sie se convierte en ihr, es se convierte en ihm, wir, que es nosotros, se convierte en uns, ihr se convierte en euch, sie se convierte en ihnen, los dos, que nada más es mayúscula y minúscula. Si recuerdan todo lo que está derivado de sí con mayúscula, que es usted, se pone también con mayúscula. Fijan, estas dos son exactamente iguales, nada más cambia la primera letra. Vamos a pasar a los pronombres posesivos. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Bueno, es bien fácil. Todas estas palabras, estas tres hileras, perdón, estas tres columnas, todas las hileras, salen de aquí. Fíjense, de esta línea. Dijimos que la terminación EM era para los artículos indefinidos cuando es masculino. Fíjense. Y dijimos también que el masculino con el neutro estaban coincidiendo en este caso. Para männlich y neuter, männlich und neuter, las terminaciones o las declinaciones son EM. La declinación es EM. Si dijimos que para decir mío o mi de manera posesiva, dijimos que era mein, ¿qué es lo que se le tiene que agregar? Bueno, se le agrega meinem. Meinem, deinem, la declinación siempre es exactamente la misma. Meinem, deinem, seinem, ihrem, seinem, unserem, eurem, diptongo eu, eurem, ihrem, ihrem. Seguimos ahora qué pasa con el weiblich. Ya cubrimos estos dos, que es männlich y neuter. Ahora vamos con weiblich. ¿Cómo queda? La declinación es ER. Meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, ihre, ihre. Si fijan que siempre se respeta la declinación. Ahora vamos con el último, que son los plurales. Las terminaciones EN. Meinen, deinen, seinen, ihren, seinen, unseren, euren, ihren, ihren. Esos pronombres ustedes ya se lo saben porque ya habíamos visto los pronombres posesivos de cuando están en nominative y en accusative. Ya nada más es en realidad cambiar la declinación. En realidad pues hay que aprenderse las terminaciones o las declinaciones que nosotros tenemos. Recuerden siempre que männlich, neuter es igual, es EM, weiblich es ER y plural es EN.
A ver, ahora vamos a ver los primeros casos en los que ustedes van a estar viendo el caso dativo, que es cuando está el objeto directo presente. Puede ser que, que nada más esté el objeto directo presente o que sea el objeto directo y el objeto indirecto. Vamos a ver cómo aplica. Cuando nada más tenemos el objeto indirecto, dijimos que el objeto indirecto era en donde recaía en donde se mostraba el caso dati. Por ejemplo, ich danke dir für deine Hilfe. ¿Qué dijimos que era Hilfe? Es ayuda. Yo te agradezco por tu ayuda. ¿A quién agradezco? A ti. Yo te agradezco por tu ayuda. Si se fijan cómo el objeto directo no está presente, ¿por qué? Pues si tú te haces la pregunta del objeto directo que dijimos que era ¿qué agradeces? No sabemos qué es lo que estamos agradeciendo. Bueno, en este caso sería für deine Hilfe es parte del objeto directo, pero en esta manera de Ergänzung. Ahorita estamos viendo que el objeto indirecto está presente como un pronombre personal, que es dir. Ich danke dir. Yo te agradezco. ¿Recuerdan que decíamos el te, me, que era una manera de sufijos, pero no siempre? Bueno, aquí es donde aplica. Vamos a ver el siguiente. Wir helfen euch. Nosotros, euch, ¿de cuál viene? Dijimos que era para ustedes. Nosotros les ayudamos a ustedes, ¿verdad? Está implícito. Nosotros les ayudamos. ¿Por qué? Porque ya está como pronombre personal. Wir helfen euch. Si ustedes hacen la pregunta de ¿qué es lo que ayudan? Bueno, no se puede. Es ¿a quién ayudan? Aquí está el objeto indirecto. Wir helfen euch. A esto me lleva la primera parte de la tarea, que es lo que van a hacer ustedes. Van a consultar cuáles son los verbos, porque hay toda una lista de verbos que aplican como dativ. Búsquenlo como verb mit dativ o verbos con dativo en alemán. Me van a sacar la lista y me van a hacer un ejemplo de una oración en perfecto 2 con cada uno de esos verbos. Ok, vamos a ver el segundo caso, cuando ya está presente el objeto directo y el objeto indirecto. Hay una sintaxis que hay que seguir, no es primero el directo siempre y no siempre primero el indirecto. Vamos a ver cómo aplica. Wir geben den Kindern ein Buch. Nosotros les damos a los niños, nosotros damos a los niños un libro. Todas estas cuatro oraciones dicen exactamente lo mismo. Nosotros les damos a los niños un libro, nada más que está de diferente manera expresado. Fíjense, en este caso, los dos son sustantivos. Estamos diciendo los niños. Si se fijan, aquí hay una M. Vamos a ver en la siguiente clase por qué está la N ahí. Nada más sería die Kinder, sería en acusativo, y en nominativ serían los niños, pero ya cuando está en dativ también se le hace una especie de declinación a algunos de los sustantivos. Si ustedes se ponen a buscar esta parte, bueno, el artículo definido en nuestra tabla de dativ, lo van a encontrar en la columna de plural, artículo definido, den. Den Kinder, nosotros damos a los niños un libro. Cuando los dos están en el sustantivo, el objeto indirecto, ¿a quién? Y qué, dijimos que el objeto directo se construiría, ¿qué es lo que le dan? ¿Qué dan? Un libro. ¿A quién? Dan a los niños. Si los dos, el directo y el indirecto, son sustantivos, siempre va primero el indirecto y luego va el directo. Vamos a verlo de otra manera. Si ya no son sustantivos los dos, ahora son pronombres. Si ustedes recuerdan para qué servían los pronombres, son para sustituir sustantivos. ¿Cuál es el artículo definido en nominativo de un libro? Ein Buch es das Buch. Si ustedes recuerdan cómo se hacía la sustitución de der, die, das se convierte en er, si es, en acusativo. Por eso es nosotros damos. ¿Qué damos? Eso. ¿En qué posición está? En el objeto directo. El objeto directo respeta la parte del acusativo. Es nosotros damos
Si ustedes revisan esa misma tabla que vimos ahorita al inicio, en el caso de accusative, se van a dar cuenta que en el pronombre personal, en accusative para neutro, que este es neutro, el pronombre que está ahí es. Nosotros lo damos. Ihnen, que también es un pronombre, en dativo ahora sí, sustituye a den Kinder, por eso está subrayado. Nosotros se los damos. Nosotros se los damos. ¿A quiénes? A ellos. Nosotros se los damos. Los dos están de manera de pronombre, por eso está como es y como ihnen. ¿Ihnen de dónde sale? Bueno, si ustedes se fijan en los pronombres personales de dativo, para la tercera persona del plural, que es den Kinder, los niños, van a ver que está ihnen. Si se quieren regresar un poquito en el video para que vean, en donde dice sí, van a ver ihnen en dative. Ahora, seguimos. ¿Qué pasa cuando uno de los dos es pronombre y cuando el otro es un sustantivo? Bueno, depende de cuál sea cuál. Si el objeto directo es el pronombre, como este es el caso, wir geben es den Kindern, se queda igual. Primero va el objeto directo. Pero por el otro lado, si el objeto directo se queda como sustantivo y el objeto indirecto se queda como pronombre, primero va el pronombre. Wir geben ihnen ein Buch. Nosotros les damos a ellos un libro. Nosotros se los damos a los niños. Si se fijan que uno dice el libro y el otro dice a quién. Uno dice qué y otro dice a quién. ¿Cuál es la manera más fácil de agrupar esto? Para que digan, para simplificar la regla, igual que en aritmética básica o en álgebra. Bueno, siempre va a ser en función del objeto directo. ¿Dónde está el objeto directo en estas cuatro oraciones? Está aquí, aquí, aquí y aquí. En estas dos coincide que está al final y en estas dos coincide que está al final y en estas dos coincide que está primero. Cuando si el objeto directo es pronombre, siempre va antes, y si el objeto directo está como sustantivo, siempre va después. ¿Sí me explico? No importa. ¿Por qué? Porque si el objeto directo de si lo hacen al álgebra, lo van a ver que sí se puede. Si el objeto directo es un sustantivo, no importa si es un pronombre o si también es un sustantivo el indirecto. Que por el contrario, el objeto directo cuando es un pronombre, no importa si también es un pronombre el objeto indirecto o es un sustantivo. ¿Me explico? Siempre va después cuando es un sustantivo y antes cuando es un pronombre.